¿Te gustaría tener una silla mecedora hidráulica? No, ¿verdad? Normal. Pero al menos puedes ver el vídeo por la currada que me he dado haciéndola y ver los contratiempos que me han surgido. El primero fue que quería hacer una silla para mí y me ha salido una silla para niños. Y es que las medidas las saqué en función del material de acero inoxidable que tenía, porque no quería comprar más. En esta imagen os muestro las medidas de los tubos que hacen falta por si queréis hacerla. Y es que algunos tubos de los que tenía tienen historia, como este, que lo usé de mira para sacar el vivo de la pared en la reforma del garaje. Esto es muy fácil de limpiar. Con un trocito de Scotch-Brite o estropajo puedes dejarlo como nuevo. Frota fuerte en dirección de las rayas del satinado del acero inoxidable y queda genial. Luego voy marcando y cortando todos los tubos. Lo mejor para esto, si no tenéis una sierra de cinta o una tronzadora, es que marquéis las 4 caras del tubo para que os queden unos cortes perfectos si lo hacéis con la moladora o la radial. Lo siguiente que hago es sacar el falseo o los grados del respaldo. Para esto me ayudo haciendo el dibujo en el banco de trabajo. Una vez que he sacado la inclinación que quiero que tenga, cojo un bris de leche vacío y lo recorto para hacer la forma que tiene que tener el tubo. Luego simplemente es copiarlo en el tubo y es importante marcarlo en la posición correcta y en las caras que son, porque hay 2 de ellas que van prácticamente rectas. Y si queréis ver qué tal os ha quedado el falseo, podéis ponerle la plantilla encima o directamente presentarlo en el dibujo del banco de trabajo. Llegado este momento en el que tengo todos los tubos cortados, simplemente hay que quitar la rebaba a todos los tubos. Esto es tan sencillo como pasar por los extremos de los tubos un disco de lija o de 1000 hojas con la moladora o la radial. Luego simplemente es ir uniendo las piezas del puzzle. Además, no hace falta prácticamente ni saber soldar porque puedes irlo punteando. Tanto en el asiento como en el respaldo dejo los tubitos un poquito remetidos para tapar la punta de los tubos y así evitar que corte. Consejos doy que para mí no tengo. Lo suyo cuando se pone un gato en metal es poner unos tacos de madera o de plástico para evitar que se marque el tubo. Presento y sueldo la base, la que va a hacer de soporte en la mecedora. Esta medida es muy importante porque tiene que ir milimétricamente para luego ponerle los tornillos pasadores del asiento. Los puntos de soldadura lo mejor es darlos donde no se vean, pero si no te queda más remedio y tienes que limpiarlo, puedes hacerlo con un cepillo de alambre, eso sí, usando gafas de protección porque es muy peligroso que te salte un alambre de estos, o si no, con un Scotch-Brite. Y de una forma más sencilla es incluso enrollando el Scotch-Brite este en una broca. Otra forma de hacerlo un poco más perrillera es pintarlo con spray. Lo siguiente que hago es soldar unas pletinas al asiento y al respaldo para poder fijar unas tablas de madera. Y esta es una de las partes más técnicas, ya que hay que hacer un taladro para poner un tornillo pasante que sujete la base, la que hace de soporte, junto al asiento con el respaldo.
Antes de ponerle los tornillos y que se quede todo de una pieza, le pongo los tapones porque me resulta más sencillo. Y esta es la razón por la que dejé los tubos un poquito remetidos, para que cuando pusiese el tapón se quedase prácticamente a haces. Lo siguiente que hice fue buscar un palé de madera para hacer el asiento y el respaldo. Este lo cogí de un polígono y la verdad es que cada vez va siendo más difícil encontrarlos porque cada vez tiran menos y también cada vez más gente los coge porque es un material bueno, bonito y barato. Hay muchas formas de desmontar el palé, pero yo opté por una rápida, ponerlo al revés y darle 4 mamporrazos. También se puede desmontar con una barra de uñas. Se apalanca un poquito con un destornillador, se hace una rendija y luego se va apalancando. De esta forma cuesta muchísimo más trabajo y muchas veces las tablas se parten. Bueno, y de la otra forma también, pero cuesta menos trabajo. También se pueden desmontar con la caladora cortando los clavos, aunque muchas veces la caladora no llega y la hoja que tiene esta, por ejemplo, no vale porque tiene los dientes muy separados. Para que sean para metal y cortar los clavos tienen que ser los dientes mucho más chiquititos, tienen que estar más juntos. También se podría hacer con una sierra de sable, pero la forma que yo veo más rápida de desmontar un palé es con la moladora, con el disco este multimaterial. Y no es peligroso cortar madera con este disco, puedes torcer el corte y no se engancha, no es como esos de dientes. Y es que el vídeo en el que desmonto este palé tengo muchísimos comentarios en el que me dicen que esto es peligrosísimo, porque mucha gente se ha cortado los dedos, pero es que no ha sido con este disco, ha sido con el de dientes y no es ningún patrocinio, porque es que este disco lo hay de muchas marcas y yo solo le veo cosas buenas y ventajas, como los palés que se desmontan de forma rápida. Y sí, pierdes algo de medida cuando las cortas, pero es que muchas veces las tablas no se utilizan enteras y esto también es una ventaja porque son menos clavos que tienes que quitar y menos agujeros que tapar. Luego también es importante y a tener en cuenta que cogéis unas tablas que no estén muy torcidas, como esta por ejemplo. Para quitar los clavos yo los golpeo por un lado y luego por el lado de la cabeza pongo una chapa y los apalanco con un alicate, así no hago muescas en la madera. Para tapar los agujeros de los clavos lo que hago es pasar una broca, pego unas espiguillas con cola blanca y luego lo que sobra una vez que está seco lo corto con la caladora. Aunque para esta silla no me hizo falta hacer esto porque los trozos eran muy pequeñitos. Y una vez que tenía todas las tablas cortadas, lo que hice fue pasarles el cepillo para que se quedase un tacto suave y quedasen todas a la misma altura, aunque en el plano de las maderas tuve que pasar el cepillo en 2 veces porque por el ancho de la tabla de una no me daba. Eso sí, tuve que matar un poquito los cantos de los laterales de las tablas porque con los puntos de las soldaduras pegaba ahí y no asentaban bien. Después de esto simplemente fue ir colocando las tablitas, aunque a la primera le tuve que sacar un bocado, se lo hice con el cepillo y quedó un poquito así en círculo para salvar la tuerca del tornillo que hace de punto de giro. Después simplemente fue darle la vuelta, ir haciendo taladros a las pletinas e ir fijando las tablas con unos tornillos. Y esta es una de las meteduras de gama, porque quería ponerle un muelle para que hiciese mecedora, pero es que encontrar un muelle que le valga esto no es tan fácil. Lo primero es que era un poco alto, pero dije, bueno, quizás lo puedo cortar. Una vez que lo tenía en la mano me di cuenta que eso es inviable cortarlo. Lo segundo es que era súper duro. Yo me senté, lo probé un poquito y dije, si no se hunde con mi peso, como para hundirse con el peso de los niños. Así que dije, bueno, quizá estos muelles me sirvan para hacer un balancín de esto, poniéndolo así, experimentando un poco, pero luego me di cuenta que esto es absurdo, porque este mismo resultado lo puedes tener poniendo el tubo encima de un cubo. Así que lo que hice fue buscar un muelle más pequeño y que fuese también menos duro. Quizás este de pequeño me pasé, porque tuve que cortar unas pletinas para suplementarlo porque se quedaba vencido para atrás. Y la idea no era mala, era cortar unos trozos de pletina para suplementar el muelle, hacerle unos taladros y así por ahí roscarlo y que se quedase fijo. De esta forma también podía fijar el muelle soldando las pletinas al bastidor del tubo.
La verdad es que me encantó cómo quedó, porque se veía súper bonita y parecía divertida. De hecho, con mi hijo pequeño funcionaba, pero ya con las hermanas que son más grandes, cuando se sentaron, el muelle dijo, hasta aquí. Y claro, entre el peso que tiene el asiento y el respaldo y el peso de ellas, pues hace falta un muelle más consistente. Y como encontrar un muelle que se adapte a los kilos que te hace falta no es nada fácil, se me ocurrió poner el hidráulico este que me sobró de la mesa de la cocina. Bueno, que me sobró no, sino que no fui capaz de ponerlo para que bajase sola. Pero bueno, la bajo con la mano, la subo y ya está. Y como el que guarda siempre haya, después de 3 o 4 años que hice la mesa esta, he usado un hidráulico de estos para ponérselo a la silla. Es verdad que 1 centímetro más corto hubiese venido mejor para que el muelle no esté dado de sí. Lo que hice para fijar el hidráulico fue poner sus cabezas con unos remaches. Luego simplemente es encajarlo ahí y ya está. Quizás siga buscando el muelle perfecto para que haga de mecedora o incluso ponerle un muelle de estos que tienen las bicicletas en la parte de atrás. No sé, lo estudiaré y seguiré pensando.